cómo planear bien el retorno al trabajo. Vamos entonces a avanzar. Ahora sí les voy a presentar a nuestra conferencista. Ella es Laura Rey, comunicadora social, especialista en gerencia de calidad y docencia universitaria de la Universidad Sergio Arboleda y la Escuela de Armas y Servicios de las Fuerzas Militares, experta en transformación, gestión de cambio y optimización de capacidades del talento humano, con máster en dirección de marketing del Instituto Europeo de Posgrados. Es coach multidimensional con certificado ACTP de ESCO Coaching y diplomado en alta gerencia del Politécnico Gran Colombiano. Entonces vamos a invitar a Laura para que nos salude en esta mañana de hoy, cuando son las 11:04. Enciendas el micrófono, ya lo tienes ahí activado, y nos saludes, nos digas cómo te encuentras primero que nada la mañana de hoy y qué podemos esperar de este espacio. Carlos, muy buenos días y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan esta mañana con nosotros. Me encuentro súper bien, súper emocionada por este espacio que nos da Latin Pyme, por este espacio también de la Fundación Unipymes. Súper emocionada también porque hay unos patrocinadores maravillosos y sobre todo porque es un espacio que nos permite generar conexión con esos empresarios, con esos emprendedores que les gusta hablar de ciertas temáticas que son importantes y que nos ayudan finalmente a crecer en nuestros sueños, a hacerlos realidad, que ese es como el legado de todas las mañanas de cualquier empresario y cualquier emprendedor. Perfecto, Laura, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. En este momento te estoy entregando los permisos de presentación para que empieces a mostrarnos tus slides y yo voy a invitarlos a todos ustedes para que a medida que vaya avanzando la conferencia, ustedes vayan dejando esas preguntas, esas dudas a través de nuestro chat, a través de la cajita de preguntas. También en las redes sociales pueden plantearnos esas preguntas y las estamos resolviendo después de las 11:45, en esos últimos 15 minutos, 20 minutos, vamos a estar trabajando las preguntas que ustedes nos van a plantear. Ya en este momento estamos viendo tu presentación, solo falta ponerlo en modo presentación precisamente. Perfecto, ahora sí estamos viendo bien. Este espacio ya es todo tuyo, Laura, nos vamos a ver más adelante, voy a estar detrás de cámaras si solicitas algo, ¿vale? Entonces, quedas con todos nuestros asistentes y nada, nos veremos más adelante. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con este tema que creo que es muy, muy importante porque la situación de pandemia como tal nos abocó a las empresas, a los emprendedores y en general a toda la sociedad a empezar a dimensionar otros aspectos que antes los veíamos como en otras dimensiones, es decir, los veíamos lejanos, no tan aterrizados, no tan cercanos en nuestro país o en nuestra zona, finalmente Centro y Suramérica, pero la pandemia nos obliga, nos acelera a dimensionar otros espacios, a abordar otros espacios, a explorarlos y eso creo que ha sido un ejercicio súper interesante para todos los empresarios, los emprendedores y en general para todo el sector que tiene que ver con comercio desde productos y servicios. Entonces, el tema de lanzarnos a una nueva realidad que nos abocaba la pandemia, adaptarnos a esa nueva realidad y luego en menos de 1 año y medio empezar a atender a esas nuevas oportunidades, nuevas brechas que quedan abiertas, que nos obligan nuevamente a hacer cambios, eso nos puede generar un poco de estrés, nos puede generar también un desequilibrio en la estructura empresarial, nos puede, inclusive, tuvimos desafortunadamente que ver cómo muchas de nuestras empresas, de nuestros emprendimientos, no solamente los pequeños, sino también los medianos y grandes, tuvieron finalmente que cerrar sus puertas al público porque definitivamente no pudieron soportar el impacto de todo nivel, no lograron adaptarse al impacto de todo nivel de la pandemia. Pero también tenemos unas buenas prácticas de empresas que no lograron soportarlo en ese momento y ahorita, en este nuevo entorno, en esta nueva realidad, lograron reabrir sus puertas, lograron readaptarse a esos nuevos espacios, esos nuevos escenarios que nos deja el COVID-19 finalmente. Esa es la intención, que visualicemos hoy en 5 pasos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, cómo podemos hacer
para planear bien nuestro retorno al trabajo, en virtud de que veníamos haciendo el trabajo en casa. Y seguramente muchas empresas van a adoptar un ejercicio híbrido que es muy interesante para explorar. Otras van a mantenerse desde el trabajo en casa o desde el teletrabajo y otras finalmente van a retornar a la presencialidad porque es necesario por su modelo de negocio, por el servicio o el producto que están ofreciendo. Entonces, la idea es que en estos minutos podamos hacer un recorrido por 5 pasos que considero son pasos estructurales, genéricos, que finalmente podemos adaptarlos a nuestras realidades, pero que nos ayudan a tener un mapa un poquito más claro de cómo hacer este proceso de regresar a la nueva normalidad, porque esto es una nueva normalidad, sin tener estragos desde la parte personal ni desde la parte empresarial, o por lo menos minimizando el impacto que esas situaciones nos puedan generar. Entonces, creo que lo primero es empezar por nosotros mismos. Ahí ustedes en la presentación veían que adicional a la presentación que hizo Carlos, que es importante para que ustedes tengan claro quién es la persona que les está hablando, pero también es importante que empecemos a marcar esas condiciones personales que nos hacen ser importantes no por la cantidad de títulos que tenemos, sino por el hecho de ser personas y de tener una vida que tiene un espacio fundamental en nuestro diario vivir. Entonces, por eso en las presentaciones, habitualmente yo también les cuento que soy madre, que soy esposa, que soy emprendedora, que también soy empleada. Es decir, que tengo un escenario desde el punto de vista personal que es mucho más valioso que la cantidad de títulos o de formación. Y por eso quiero empezar con estas 5 pautas desde la parte personal. Son 5 pasos muy sencillos que debemos seguir para que ese retorno al trabajo, independientemente, depende de la empresa en la que usted se encuentre, puede ser un retorno totalmente a la presencialidad, que ahí son los choques más fuertes, o puede tener un ejercicio híbrido, la empresa finalmente decide que va a tener una hibridación entre el trabajo presencial y el trabajo virtual o el trabajo en casa, o definitivamente decidió que va a continuar con el ejercicio de trabajo virtual. Y en los 3 escenarios se nos presenta un ejercicio de conflicto, porque finalmente tenemos unas condiciones particulares personales que puede que sean más benéficas de un lado o del otro, pero finalmente nos va a generar un movimiento. Entonces, lo primero que debemos hacer es la evaluación de la situación actual, la situación que nos ha traído la pandemia. Es decir, las condiciones que nosotros tenemos desde el punto de vista personal, desde la visión del ser integral, ¿cierto? Cuerpo, mente y espíritu, todos los seres humanos estamos conformados por esas 3 dimensiones. Y cuando yo hago una evaluación de esas 3 dimensiones, entonces puedo identificar si físicamente la pandemia me ha traído y el trabajo en casa me ha traído unos pro y unos contra. Si mentalmente me ha traído unos pro y unos contra y tengo que tenerlos súper claros, ojalá si los puedo anotar porque eso me permite tener un panorama mucho más claro. A veces la cabeza nos juega malas pasadas y no tenemos eso presente. Entonces hay que anotar las cositas. Y finalmente, espiritualmente, ¿cómo estamos? No estamos hablando de religiones, sino estamos hablando de espiritualmente cómo nos sentimos, energéticamente cómo nos sentimos. Entonces, ahí hacemos un análisis y una evaluación de cuál es esa situación actual. Hay muchas personas que dicen, uy, delicioso trabajar en casa, qué rico, porque soy dueño de mis horarios, prácticamente me puedo levantar 20 minutos antes, me doy una ducha, me arreglo y ya estoy en la oficina. En términos de optimización de tiempo, podríamos ver los beneficios. Estoy pendiente de otros aspectos de la casa que finalmente en la presencialidad no los podía tener en cuenta. Bueno, y empezamos a evaluar aspectos positivos. Pero hay también muchos casos de personas que definitivamente dicen, oiga, para mí el trabajo en casa fue complicado porque tengo hijos pequeños. Entonces, el estar pendiente de mi trabajo y también estar pendiente de mis hijos pequeños hizo que yo tuviese que adaptarme y adaptar la casa para que en ese escenario laboral ellos no puedan entrar. O si no las logramos adaptar finalmente para manejar esos espacios, entonces
me generaba estrés y desde el punto de vista físico, mental y espiritual, habían momentos donde no me sentía cómoda porque tenía que desatender algunos de los dos espacios en el mismo ambiente de manera paralela para atender el otro. Entonces son condiciones particulares o personas que definitivamente decían, yo en mi trabajo presencialmente tenía todas las condiciones, el equipo, el internet, las bases de datos, el acceso a muchas cosas que desde la casa no he podido tener porque no tengo un equipo óptimo o porque no tengo una buena capacidad de internet o bueno, en fin, no tengo acceso a esas bases de datos. Entonces hay que evaluar las condiciones y las situaciones que nos deja la pandemia. Evaluar los pros y los contras del trabajo en casa. Cuando yo tengo ese mapa claro, ya puedo visualizar mucho mejor el segundo paso, ¿cierto? Que es definir las metas personales, laborales y profesionales. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar en este 2022? ¿Qué es lo que yo quiero? Y estoy hablando de 3 dimensiones nuevamente, ¿no? El número 3. Las 3 dimensiones, metas personales, metas laborales y metas profesionales. Entonces tengo que sentarme también y hacer una evaluación después de la situación actual de qué es lo que yo quiero conseguir, a dónde quiero llegar desde el punto de vista personal, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista profesional. Cuando hablo de personal también incluye la parte familiar. Quiero tener más tiempo con mis hijos y quiero tener más tiempo de calidad. Y cuando yo hablo de tiempo de calidad es que muchas personas, muchas mujeres y hombres también, en este espacio de la pandemia teníamos más tiempo en casa, físicamente, pero menos tiempo de calidad. ¿Qué significaba? Yo estaba conectada desde el trabajo, en el trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, conectada en el trabajo. Estaba en casa, estaba de cuerpo presente, podía ver a mis hijos, me paraba al baño, me paraba a tomarme un café, suspendía de pronto el espacio del almuerzo y estaba con ellos, ¿verdad? Pero mentalmente estaba mucho más tiempo focalizada en las cosas laborales que en el espacio con mis hijos. Entonces, tiempo de calidad no había, había cantidad, pero no calidad. Entonces, eso lo tenemos que tener súper claro. ¿Qué es lo que yo quiero? Más tiempo de calidad puede significar mejor la presencialidad, donde yo voy a estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde conectada con mi trabajo, pero a las 5 de la tarde me desconecto y ya estoy conectada con mi familia o con mis cosas personales. Entonces, ese análisis es súper importante. Luego de ese segundo paso, entonces ya empiezo a mirar cuáles son esas nuevas realidades y nuevas condiciones desde el punto de vista laboral. Y ahorita en los 5 pasos para las empresas también van a encontrar eso. Yo tengo que tener claridad en cuáles son las condiciones que me ofrece mi empresa para esta nueva realidad. Me ofrece, y lo hemos hablado, me ofrece trabajo presencial, es decir, tengo que volver a la presencialidad o ya estoy en la presencialidad. Voy a trabajar un ejercicio híbrido que me lo está ofreciendo o voy a continuar en la virtualidad. Este visualizar las condiciones de esta nueva realidad que me ofrece la empresa es súper importante para que yo me organice. Organizar. Yo conozco cuáles son mis situaciones personales. Importantísimo. El ser humano debe ponerse primero él, analizarse primero él, para que así tengamos menos cantidad de decepciones en la parte laboral, tengamos menos cantidad de rotación en nuestras organizaciones o a nivel personal menos rotación en trabajos y tengamos claridad y convencimiento de que donde estoy es donde quiero estar. En la empresa que estoy, en el trabajo que estoy, es donde realmente quiero estar. Porque si yo primero pongo la empresa o pongo otros aspectos, como el aspecto económico, que es el que habitualmente en los temas empresariales jala, yo necesito un soporte económico, pero no importa lo que me ofrezcan, no importa en dónde sea, no importa si no estoy de acuerdo con, finalmente eso me está sosteniendo. Cuando manejamos ese lenguaje, cuando hacemos ese ejercicio, lo que finalmente vamos a tener es una cantidad de decepciones, de frustraciones, de deterioro de los aspectos mentales, espirituales, que finalmente va a terminar en un deterioro de las condiciones personales, físicas. Entonces, ojo con eso. Primero nos analizamos nosotros. Bueno, hay momentos en donde definitivamente el tema es, tenemos que tener acceso a recursos sí o sí. Ok,
pero por lo menos analice en qué empresa va a trabajar, cuál es el ADN, cuál es lo que mueve a esa empresa. Y si finalmente conecta con usted, súper, hágalo. Quizás tenga opción de seguir avanzando y seguir creciendo en la empresa. Y si no, piénselo y dése un poquito de oportunidad. Entonces, ahí el tema es cuáles son las condiciones y las realidades que me ofrece la empresa. Yo ya tengo analizadas las mías y me organizo. Ok, perfecto, me sirve, voy a trabajarlo así, así y así. Me organizo. Parte del proceso de la planificación estratégica está en esa palabra organización. La organización tiene que ver con todo. La organización tiene que ver con organización del tiempo, con organización de tareas, con organización de funciones, con tener un cajoncito. Eso es como un gran, digo yo, es como un gran mueble con muchos cajones, que básicamente así es que funciona nuestro cerebro, donde nosotros vamos depositando cuáles son esos aspectos principales, ¿cierto? Esos cajones más grandes, y debajo de estos vamos organizando cuáles son esas funciones que tenemos dentro de esos cajones y vamos organizando en términos de tiempo, en términos de espacios, en términos de prioridades, ¿vale? Para que no vayamos a tener inconvenientes. Es importantísimo. Después de ese tercer paso, ¿cierto? Vamos a el cuarto paso, que es muy importante y que a veces no lo tenemos en cuenta porque cuando hablamos de planificación estratégica o planeación estratégica, nos ponen punto 1, punto 2, punto 3, pero todo tiene que ver con lo que les decía ahorita, organizar, con el orden, con el paso a paso. Y nos olvidamos de ese aspecto fundamental que lo tocábamos ahorita, y es mantener esa energía y ese estado propositivo y ese estado de aprendizaje siempre activo en nosotros. ¿Qué significa? Ya conocí mis condiciones, ya proyecté mis metas, ¿ok? De esto. Ya conocí las realidades que me ofrece la empresa y me organicé. Ahora lo que tengo que hacer es mantener mi energía en un estado de todos los avances que me va a ofrecer esta nueva realidad y abierto a todo tipo de aprendizaje. Hay algo bien importante y es que nosotros habitualmente consideramos que el ser humano aprende. Listo. Pero hay otros dos términos que le nacen a ese ejercicio de aprendizaje, que nos demuestran la capacidad y la versatilidad que tiene el ser humano, pero que tenemos que aplicar. Y es el desaprender y el reaprender. Ustedes han escuchado quizás ese adagio popular que dice el loro viejo no aprende a hablar. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros ya lo que aprendemos en el transcurso de nuestra vida, pues con eso nos vamos a morir y punto. Entonces, a veces nosotros mismos cerramos esa capacidad, ¿sí? Y esa oportunidad de nuevas cosas porque decimos, lo llevo así haciendo hace 20 años y me ha funcionado, porque tengo que cambiar. Pero resulta que el mundo es un permanente cambio. Y nosotros tenemos que ser un permanente ejercicio de adaptación a ese cambio. Por eso sí está comprobado que el ser humano puede desaprender cosas que aprendió y reaprender nuevas oportunidades para hacerlo mejor. Por eso cuando vemos a una persona después de los 60 años que toma un celular y que dice, yo esto no sé, yo soy un ignorante en esta parte de la tecnología, y ve uno otras personas, ¿cierto? Que cogen ese mismo celular con los mismos 60, 70 años y lo manejan perfecto, manejan WhatsApp, entran, ponen música, dice uno, wow, sí se puede desaprender y reaprender. Entonces ese cuarto paso se focaliza básicamente en la posibilidad de mantener ese estado en disposición para proponer, para mejorar hacia nosotros mismos y hacia la organización con la que estamos comprometidos, y para generar procesos de desaprendizaje, aprendizaje y reaprendizaje. Y finalmente cerramos esa brecha importante de planeación estratégica a nivel personal, teniendo clara una visión y una acción para lograr esa visión. Arriba definimos metas personales, laborales y profesionales. Listo, esas son mis metas. Pero ¿cuál es mi visión? La visión ya es más tangible. La visión es donde me veo yo en X cantidad de tiempo. Las visiones habitualmente son a largo plazo. Mi recomendación es que tengamos visiones en los 3 tiempos, corto, mediano y largo plazo, porque eso nos disminuye la posibilidad de generar frustraciones, pero adicional nos alienta, porque si yo me pongo una visión
de corto plazo y la alcanzo, me alienta a seguir a la de mediano y a seguir a la de largo. Y es mucho más fácil, se nos hace el camino un poquito más corto. Pero hay muchas personas que tienen una excelente visión, maravillosa. Usted las escucha y se enamora. Pero cuando empieza a revisar, se da cuenta que esas personas se quedan en la visión y no pasan a la acción. Para que las cosas sucedan en el plano personal y en el plano empresarial, hay que actuar, hay que hacer. Y dentro de ese hacer significa hacer sacrificios y dentro de ese hacer significa invertir tiempo, invertir recursos muchas veces, pero hay que hacer, hay que actuar. Es que yo me veo en 5 años como la mejor empresa de Colombia en el tema de servicios de talento humano. Ok, ¿qué estás haciendo? No, realmente me estoy capacitando. Ok, eso es una meta a corto plazo. Pero ¿cuál es tu meta mediano y cuál es tu meta a largo plazo? Eso es importante. Esos son los 5 pasos estructurales que nos pueden dar una guía de cómo minimizar el impacto de esta nueva realidad, de estos nuevos entornos laborales. Y ahora vamos al tema empresarial, que es súper chévere. ¿Qué tienen que hacer las empresas? También 5 pasos súper sencillos que les van a ayudar a todas las empresas y a todos los emprendimientos a que tampoco tengan impactos muy fuertes en ese cambio de realidad. ¿Qué son impactos fuertes para una empresa? Pérdidas económicas que son impactos muy fuertes, y esas pérdidas económicas se traducen en pérdidas de clientes, en pérdidas de oportunidades, bueno, altas rotaciones de personal, sobre todo para las empresas que dentro de su ADN está el proceso de endomarketing, el proceso de que la gente quiera llegar y quedarse con ustedes. Entonces, esas rotaciones de personal son impactos fuertes que nos pueden dejar la pandemia, impactos frente al nivel de compromiso de las personas o de falta de procesos de adaptación tranquilos y armónicos con estas nuevas posibilidades que ofrece la empresa, desde la presencialidad, desde el trabajo híbrido, desde mantenerse en la virtualidad. Disminución también de los índices de efectividad dependiendo de el ejercicio o el core del negocio que tenga la empresa. Entonces, esos son algunos de los impactos fuertes que nos puede dejar para las empresas. Y allí tenemos también 5 pautas que me parecen importantes y que hacen parte de una planeación estratégica empresarial que nos disminuye estos impactos. Lo primero, identificación de escenarios reales empresariales. Yo como empresa me tengo que sentar y tengo que identificar qué es lo que me deja la pandemia. Y hay muchas empresas que han hecho este ejercicio y se han dado cuenta, por ejemplo, que el tema de la virtualidad o el tema de la hibridación funciona porque disminuye costos fijos que tenían en grandes arrendamientos de oficinas o en mobiliario o en una cantidad de servicios que finalmente se pueden traducir en bienestar para sus empleados, bueno, y una cantidad de cosas. Entonces han logrado analizar qué les deja la pandemia. Otras que por el contrario han dicho, no, definitivamente a mí el tema de la virtualidad no me funciona. La pandemia lo que me dejó fue una decadencia casi que al cierre del negocio, entonces yo tengo que retomar con la presencialidad. Dependiendo de la línea de negocio que se maneja, pues vamos a encontrar esos escenarios, pero hay que identificar esos escenarios reales empresariales, hacer un análisis, los pros y los contra, cómo nos fue en tiempos de pandemia, cómo nos fue con el trabajo desde la virtualidad, cuáles fueron los nuevos escenarios que se nos presentaron. Hay muchas empresas que empezaron a fortalecer su ejercicio desde la virtualidad gracias a la pandemia y muchos se quedaron en ese ejercicio porque se dieron cuenta que efectivamente eso nos permite tener cobertura, nos permite llegar a muchas más personas. Como les decía, esos mitos que se tenían en países como el nuestro, de tenerle miedo a la virtualidad, a las compras virtuales, a los procesos, sobre todo en lo que tiene que ver con dinero, a los procesos virtuales, finalmente creo que logró reevaluarse un poco. Todavía tenemos mitos y tabúes al respecto, pero se logró reevaluar y finalmente hay muchas personas que ya todo lo hacen desde la virtualidad, que confían en el escenario virtual, que confían en todos los escenarios de seguridad que han puesto las diferentes organizaciones que trabajan con recursos a disposición de nosotros para que finalmente se resguarde esta parte.
Entonces, lo primero que hay que hacer es esa identificación de escenarios reales empresariales. Lo segundo, y no menos importante, casi que se tiene que hacer paralelo, es el estudio y la perfilación del talento humano. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que a veces nosotros solamente pensamos en la empresa. ¿Cuál es el escenario que me sirve a mí? Ah, no, a mí me sirve más el escenario virtual. Entonces, perfecto. Todas las personas de ahora en adelante vamos a continuar con el tema de la virtualidad y el ejercicio va a ser así. Y nos olvidamos que a las personas a las que les estamos hablando son seres humanos que tienen ese estudio que hablábamos ahorita en los 5 pasos anteriores, de cuáles son sus condiciones personales, y nos olvidamos de eso. Entonces, dentro de ese cúmulo de personas que finalmente trabajaron desde la virtualidad en este ejercicio, nos olvidamos que esas personas tienen condiciones particulares y que quizás el escenario de la virtualidad no es lo mejor para ellos. O también nos olvidamos que hay perfiles que por su perfil, por su ejercicio del ser, por sus condiciones particulares, no rinden igual, no tienen el mismo nivel de compromiso desde la virtualidad. Su nivel o su alcance y su efectividad no es comparable en la presencialidad y en la virtualidad. Entonces hay que hacer un análisis y un estudio de su talento humano a profundidad. Condiciones personales, condiciones de infraestructura que tienen ellos y condiciones de infraestructura que yo les puedo ofrecer como empresa. Condiciones personales, ¿cierto? Saber si tienen hijos, de qué edad son sus hijos, cuáles son los espacios o los horarios que tienen ellos, si tienen mascotas, si tienen, bueno, cantidad de condiciones que a veces en las empresas nos olvidamos porque creemos que son maquinitas de trabajo y no, son seres humanos como nosotros que tienen unas condiciones particulares. Y también desde ahí analizar cuál es su perfil. Hay personas que definitivamente el trabajo desde la virtualidad no les permite un ejercicio de concentración. Y tenemos varios casos interesantes desde el escenario que nos deja la pandemia. Y es encontrarnos, por ejemplo, personas, ¿cierto? Que aún sabiendo que tenían la responsabilidad y que los horarios se mantenían, es decir, tenían que estar frente al computador a las 7 de la mañana, de 7 a X hora, porque tenían reuniones y demás, en su ejercicio personal realmente lo que hacían era que ellos se levantaban a las 6:40, medio se acicalaban si era el caso, un tintico, y se sentaban frente al computador sin las condiciones que el cuerpo necesita para enfrentarse a otro escenario. Y lo que podían hacer era o no prender la cámara, o cuando la prendían uno se daba cuenta definitivamente que esta persona pues no estaba en las condiciones que debería estar para un escenario laboral, o no prendían la cámara porque supuestamente no funcionaba. Y nos olvidamos definitivamente que el cuerpo también necesita condicionarse a lo que viene, ¿vale? Entonces, este estudio me permite identificar y tener ojalá un mapa así grande como el que ustedes veían en la presentación, una red para yo entender esta persona en qué condiciones está, esta persona en qué condiciones está, esta persona definitivamente sí puede trabajar desde la virtualidad, no, esta me toca generar la hibridación, no, esta me toca desde la presencialidad. Pero es cómo usted dimensiona desde el nivel empresarial ese talento humano y optimiza las capacidades que tiene ese talento humano para que finalmente todo vaya en pro de la organización. Entonces, este segundo paso es fundamental y a veces nos olvidamos de eso. Las oficinas de talento humano o no las tenemos cuando somos empresarios pequeños o cuando somos microempresarios no las tenemos bien estructuradas o se olvidan de esa parte. Nos quedamos como con las condiciones básicas que se generan en un ejercicio laboral y nos olvidamos de esa parte. Luego que yo ya tengo esa perfilación, entonces ahí sí puedo dimensionar las dinámicas que le voy a ofrecer a esas personas. Ya tengo, no, esta persona definitivamente nos toca por hibridación o nos toca por presencialidad y entonces ya entro a decir cuáles son las condiciones que desde empresa le puedo ofrecer a mis trabajadores y entrar en un ejercicio de negociación. ¿Por qué digo negociación? Porque es que las dinámicas con la pandemia cambiaron y es posible que para muchas personas se tengan que generar dinámicas diferentes o diferenciales para que ellos puedan generar un rendimiento, tener un rendimiento óptimo en la empresa sin necesidad de que su cabecita esté pensando en otro tipo de condiciones.
Entonces hay que entrar en un ejercicio de negociación. Cuando yo negocio no significa que yo definitivamente bajé las manos y dije, aquí hagan en mi empresa lo que quieran y los empleados son los que mandan. No. Cuando yo entro en un proceso de negociación, eso significa que soy una empresa responsable con mis trabajadores, que reconoce el valor del talento humano, que reconoce las dimensiones personales de ese talento humano, tiene en el mapeo y en la visual quiénes son, cómo son, cuáles son sus condiciones y demás, y sobre eso genera procesos de optimización empresarial, ¿vale? La cuarta pauta importantísima en la parte empresarial es tener claro para dónde voy. Así como en las pautas personales yo decía, usted tiene que tener clara cuál es su visión, ¿cierto? Personal, laboral. Así en las empresas es importante que tengamos claro cuál es nuestra proyección, nuestra visión, para que así generemos procesos de empoderamiento, todos jalando para el mismo lado. Si yo cumplí los otros pasos, seguramente la gente está contenta, está convencida de que estar en esta empresa es estar en el lugar indicado y está convencida en que si ellos ayudan a jalar, ellos también van a tener éxito, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil que esa proyección, esa visión, usted la comparta con ellos y genere procesos de empoderamiento y todos jalonen para el mismo lado. Si en el paso 2 usted hizo un ejercicio acucioso, usted sabe cuál es la perfilación de su talento humano, usted sabe cuáles son las potencialidades de esas personas y sobre ese ejercicio usted va a generar procesos de empoderamiento. Si usted tiene personas que son excelentes comerciales, ok, si son excelentes comerciales, si usted las tenía en otro lado, en otra gaveta, pues hay que empezar a hacer una fluctuación, una migración o un cambio total. Eso depende de la estructura empresarial, para que los empodere en lo que les gusta, en lo que ellos saben hacer, en lo que les apasiona y que eso tenga adicional un reconocimiento en términos económicos también funciona muy bien. Y el quinto paso para cerrar este ejercicio digamos que muy genérico de pautas, es la evaluación y el seguimiento. Todo lo que hagamos tiene que tener evaluación y seguimiento. Tenemos que fijarnos unas metas de evaluación que cada empresa las define. Quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales. Pero hay que reunirnos con el equipo, hay que analizar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y eso hay que analizarlo a la luz de un ejercicio de ventas. En términos económicos, ¿cómo estamos viendo que fluctúa el tema? Si el tema estuvo a la baja, entonces hay que mirar qué hacemos. Y entre todos, acuérdense que aquí estamos hablando de equipos. Ahorita les voy a hablar un poquito del tema de colaboración, que ahorita más que trabajo en equipo y trabajo en grupo, se habla de trabajo colaborativo. Pero este ejercicio es importantísimo. Entre todos vamos a analizar. Y cuando les hablo de todos, es todos, incluyendo las personas operativas, porque esas personas tienen en su cabecita una cantidad de ideas potenciales que a usted le pueden servir, pero que en tanto usted no las escucha, en tanto usted ignora esa capacidad, pues está perdiendo de un potencial importantísimo. Entonces, evaluación y seguimiento. El 2022 es un escenario de evaluación y seguimiento para generar procesos de cambio y de adaptación a cómo va surgiendo la cosa, a cómo va cambiando. ¿Vale? Entonces, esos son los 5 pasos. Y aquí les dejo, creo que parece importantísimo por lo que hemos hablado, y es el concepto del trabajo colaborativo, que en la actualidad ha cobrado muchísima fuerza. Ha habido una migración entre los conceptos. Trabajo en grupo, okay. Trabajo en equipo, no, es que ya en grupo son varias personas, en equipo ya es los conceptos de varias personas haciendo sincronía para lograr el mismo fin. Trabajo colaborativo, los conceptos de cada persona interrelacionados para llegar a un mismo fin generando procesos de colaboración conjunta. ¿Vale? Entonces, aquí específicamente, ¿cierto? Podemos dimensionar, y me parece que este proverbio africano es maravilloso. Este proverbio africano nos ayuda a entender el término como tal, ¿no? Si quieres ir rápido, ve solo. Vas a toda carrera, ¿cierto? Rapidísimo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Ese es el concepto genérico de trabajo colaborativo que me parece maravilloso porque se adapta a lo que nosotros realmente necesitamos.
Cuando hablamos de trabajo colaborativo, hablamos de interacción, de comunicación, de toma de decisiones, de acuerdos, de logro de metas colectivas. Cuando yo logro una meta, yo como cabeza, voy, celebro, wow. Si lo hago yo solo, no irradio eso a mi gente, no logro que eso empiece a correr por sus venas, esa emoción, logramos la meta, lo logramos todos, trabajamos todos nos esforzamos y este logro es de todos, entonces vamos a tener un ejercicio de desconexión. Vamos a empezar a generar ejercicios de desconexión en la empresa. Entonces, importantísimo que empecemos a tener este concepto marcado en nuestros valores empresariales, en nuestro ejercicio empresarial lo empecemos a tener súper, súper presente. Wow. Y no me quiero despedir de todos ustedes en este proceso hablándoles de otro término que es maravilloso, ¿cierto? Y que lo hablamos todos, ¿cierto? Pero finalmente está tan martillado y tan trillado que, ay, sí, tenemos procesos de liderazgo, sí, claro. ¿Usted es líder? Sí, claro, obviamente, yo soy cabeza. Pero nos olvidamos de la importancia que tiene que realmente interioricemos y logremos que en nuestro ejercicio empresarial cada una de las personas sean líderes. El líder no es la cabeza visible, el líder no es el que más gana, el líder no es el que tiene el cargo de gerente, directivo, no. El líder es cada uno de los seres humanos que trabaja en su organización y que hace de manera correcta, correlacionada y con la visión clara su trabajo. ¿Vale? Entonces, les dejo 10 recomendaciones para fortalecer los procesos de liderazgo en sus equipos de trabajo. El primero, obviamente, es cambiar los inconscientes colectivos que tenemos. Y este ejercicio que les decía yo de el líder es el que gana X, el líder es el que tiene el cargo gerente, el líder es el que... Si usted maneja eso con sus equipos de trabajo, créame que en el momento en que algo pase, lo que van a hacer es, no, hable con el gerente, porque no hay procesos de empoderamiento. Y eso es un inconsciente colectivo. El líder es el que gana. Yo no soy el líder porque yo como soy en la de servicios generales, yo no soy la líder. Ella o él es la líder en su proceso de servicios generales y tiene que ser la mejor en su ejercicio. Y usted los empodera y va a obtener, usted se va a dar cuenta, o los que lo han hecho se han dado cuenta, la percepción y lo que irradia a la gente es totalmente diferente. Salir de nuestra zona de confort y alentar a las personas a que salgan de la zona de confort es maravilloso. Si nosotros creamos dinámicas que ya se convierten como en un ejercicio ya repetitivo, ciclos que llamamos, entramos en la zona de confort. En nuestras organizaciones no debe haber una zona de confort. Inmediatamente usted se da cuenta que hay una zona de confort, que la gente lo está haciendo por inercia y inmediatamente usted active sus alarmas porque el bombillo se puso en rojo y hay que empezar a ayudar a la gente a salir de esa zona de confort, a cambiar dinámicas. Lo está haciendo de esta misma forma, ya. Usted repite, los equipos comerciales, por ejemplo, empiezan a aprenderse los guiones y a repetirlos y ni siquiera se dan cuenta o tienen un ejercicio de escucha activa de qué es lo que le está respondiendo el usuario. Entonces, usted inmediatamente tiene que sacarlos de esa zona de confort para que se dinamice, se oxigenen y vuelvan a implementar un proceso renovado o interesante. Fijarse metas y expectativas y conocer las metas y expectativas de sus equipos o de su talento humano es importantísimo. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo motiva? Y sobre eso usted empieza a recordarle esa motivación todos los días para que ellos estén conectados con sus motivaciones, con las motivaciones de la empresa y eso sea la gasolina que necesitan para ir adelante. Entonces hay que fijar metas y expectativas de nivel empresarial y a nivel personal. Hay que invertir en las personas. Importantísimo. Y aliéntelos a que se capacite. Y si usted tiene el músculo financiero para ayudarlos o contribuir en parte o en todo, hay que hacerlo. Hay que invertir en la gente. Hay que creer en la gente. Entonces, eso es un ejercicio y una reflexión que a veces las empresas no lo tienen en cuenta. No, es que voy a estudiar. Uy, no. No, porque eso significa que usted va a trabajar menos tiempo. No, negocie. Eso significa que esa persona va a crecer. Y en la medida en que crece, puede potenciar
esa capacidad de invertir también o de proyectar eso que está aprendiendo en la empresa. Entonces, importantísimo. Dimensione y potencie el talento. Lo hablábamos ahorita, conozca a su gente, conozca las potencialidades. Una cosa es lo que yo hago, lo que estudio, otra cosa es lo que me apasiona. Puede haber esa diferencia. Si usted la conoce, usted puede irse hacia el lado de lo que le apasiona a la persona y seguramente va a obtener unos resultados mucho mejores. Escuche activamente siempre. Dese el tiempo, mantenga, si usted es gerente, mantenga una oficina de puertas abiertas, que la gente pueda llegar, que le pueda contar, que usted pueda conocer los entornos. Escuche activamente las situaciones y aliente a las personas de su organización a escuchar activamente. Comunique asertivamente también. Entonces, yo escucho activamente y a su vez genero un ejercicio de proceso consciente para regresar o para responder. Y genero un proceso de comunicación asertiva, que eso funciona a las 1000 maravillas. Pero hay que pensar antes que hablar, hay que conectar nuestra cabecita antes de pronunciar cualquier palabra, sobre todo cuando tenemos equipos de trabajo, hay que estar súper conectados con qué palabra voy a decir, qué término voy a utilizar, en qué tono lo voy a decir, en qué momento lo voy a decir. Y eso puede significar la asertividad o al contrario, que se nos vaya en contra del proceso. Mantenga el entusiasmo siempre, siempre y aliente a la gente a que mantenga el entusiasmo. Cuando usted llega y cuando usted tiene una energía positiva y eso lo irradia o lo impregna al resto de las personas que trabajan con usted, los resultados también son maravillosos. Dimensione el porvenir, lo que está por venir, que tiene mucho que ver con el tema de fijar las metas y las expectativas. Y finalmente, predique con el ejemplo. Estos 10 puntos le van a ayudar a usted a fortalecer sus procesos de liderazgo y le van a ayudar también, obviamente, a minimizar esos riesgos, esos índices que afectan finalmente a las empresas y a las organizaciones. Y ahorita en este escenario de la nueva normalidad, pues son perfectos porque le ayudan a usted a administrar de manera efectiva también, ¿no? Efectiva, eficiente, eficaz su talento humano. Para que finalmente, pues, no lo vean como un ejercicio de cambio permanente y a veces hay personas que los cambios les generan choques y les digo que son personas porque hay personas que al contrario, los cambios le generan oportunidades, nuevas visiones, bueno, pero usted tiene que conocer muy bien a su talento humano para dimensionar. Si a esa persona el cambio le genera escozor, le genera reactividad, pues hay que saber cómo trabajar. Y estos puntos son súper importantes para que usted los pueda tener en cuenta. Y finalmente, pues nada, agradecer muchísimo el espacio. Creo que ahorita hay un escenario de preguntas que de pronto ustedes tengan para hacerme acerca de estos 5 tips personales, 5 tips empresariales, el tema de los 10 puntos importantes para el fortalecimiento de los procesos de liderazgo. Creo que el escenario es fantástico para que ustedes optimicen, porque realmente creo que el ADN de una empresa no es los activos que tiene, no es la infraestructura, es el talento humano. Son las personas que usted tiene con usted. Es ese compromiso y ese nivel de convencimiento que tienen esas personas acerca de la empresa en la que trabajan. Y en la medida en que usted fortalece a esos seres humanos que trabajan con usted y usted se fortalece en esa misma línea, pues en esa medida su empresa irá creciendo. Yo creo que estos espacios son maravillosos. Como les decía, espero que algo de lo que he hablado en estos 45 minutos les sirva a ustedes para aplicar a nivel personal, a nivel empresarial y les ayude a que esta nueva realidad sea también un nuevo escenario de oportunidades de crecimiento para sus organizaciones, para sus equipos de trabajo y para ustedes como personas en este nuevo escenario. Entonces, perfecto. No sé. Perfecto, Laura. Muchísimas gracias por la presentación, gracias por toda la información importante que nos has transmitido en esta mañana. Son las 11:47 y a esta hora vamos con nuestro acostumbrado sondeo que ya aparece en sus pantallas. Se desarrolló con claridad la sesión de hoy.
sí o no. Los invitamos rápidamente para que participen de este sondeo, pues es la forma que nosotros tenemos para evaluar a los conferencistas. Recuerden que la Fundación Impymes y Lata Impymes siempre procuran traer los mejores profesionales junto a los temas de actualidad. También es vital que ustedes nos den esta información para entregarles productos cada vez más optimizados, mucho mejores, con mejor talento, con mejor calidad. Bien, entonces vamos a avanzar en lo que es el sondeo y vamos a ir también a trabajar unas preguntas que ya tenemos por parte de todos ustedes para nuestra conferencista. Así que la invitación, unos segundos más vamos a dejar el sondeo para que participen precisamente de este sondeo muy rápido, muy sencillo. No se demoran ni 2 segundos respondiendo. Son solo 2 opciones a una pregunta muy directa, muy sencilla. Bien, vamos a dejar unos segundos más y vamos a ir a las preguntas que ya tenemos en nuestro chat. Bien, muchísimas gracias a todos los que han participado en este sondeo. Volvemos con nuestra conferencista y vamos con las preguntas, vamos con estas preguntas que ustedes ya nos han planteado, que ya tenemos aquí organizadas para obviamente darles respuesta. Bueno, nuestra conferencista nos va a ayudar dando respuesta a estos interrogantes. Bien, primera pregunta que nos dicen acá, que tenemos aquí en nuestro chat, dicen, ¿el trabajo remoto es realmente tan bueno como estar presente en el lugar? Bueno, Carlos, la respuesta está condicionada al tipo de negocio que se tenga, al tipo de empresa, el trabajo y al tipo de perfil del empleado, como lo estábamos viendo. Si es una empresa que definitivamente, por ejemplo, un hotel, su core del negocio es el alquiler de las habitaciones y de los servicios, entonces obviamente el ejercicio desde la virtualidad no va a suplir porque es una infraestructura puesta a disposición de nosotros. Entonces ahí se requiere el ejercicio personal. Yo no puedo tener ni mucamas, ni servicio, ni atención al cliente desde la virtualidad porque no me va a funcionar totalmente, ¿no? Hay ciertas partes que se podrían manejar. Lo mismo pasa con las personas. Si yo tengo personas que tienen unas condiciones específicas difíciles en sus hogares, pues el rendimiento va a ser bajito. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta esa perfilación de sus empresas, ese análisis, esa perfilación de su talento humano para que así dimensiones si las personas van a rendir igual desde la virtualidad o desde la hibridación o desde la presencialidad. Creo que este escenario nos deja una cantidad de oportunidades, de posibilidades, entonces es mirar eso, conocernos bien a nosotros como empresa y conocer bien nuestro talento humano va a generar la diferencia. No hay fórmulas mágicas, no les puedo decir sí, no, es exacto lo que vamos a lograr con la presencialidad, con la virtualidad, porque definitivamente hay que analizar cada escenario específico. Perfecto, nos preguntan, ¿qué debo tener en cuenta para que el trabajo remoto funcione desde el punto de vista técnico? Importantísimo. Mira que ahorita se trabaja o se habla mucho del término trabajo en casa y la diferencia de lo que es trabajo en casa y teletrabajo. Entonces, cuando yo digo trabajo en casa es que nos tocó trabajar en casa, ¿cierto? Por las condiciones particulares y nos toca trabajar con lo que yo tengo en la casa. Pero cuando yo hablo de teletrabajo significa que la empresa va a generar las disposiciones, toda la parte técnica requerida para que el trabajador pueda rendir de una manera óptima desde sus hogares. ¿Eso qué significa? Un equipo de cómputo con todos los requerimientos y accesos a lo que necesite, una posibilidad de un subsidio o de un espacio para que ellos tengan una buena conectividad, para que les corra si tienen que subir, si tienen que bajar datos. Bueno, toda esa parte técnica, la empresa puede condicionar o acondicionar el espacio para que la persona no tenga ningún inconveniente por esa línea. Entonces, creo que depende también de nuestras empresas si tenemos la capacidad de proporcionar todos esos insumos o si definitivamente nos sale mucho más económico tenerlos en la presencialidad, en una sola zona. Bueno, pero hay muchas estrategias y muchas maneras de hacer seguimiento y de tener como todo en línea, pero obviamente dando las condiciones, eso optimiza las posibilidades y disminuye el riesgo de que se generen excusitas por ahí que van surgiendo en virtud de la parte técnica. Perfecto, cuando son las 11:52, vamos a darle paso a Joe Silva, quien tiene preguntas de nuestros asistentes. Joe, bienvenido. Muy buenos días, Carlos y Laura. Tenemos una pregunta de Carolina Ortiz Prado.
Dice, si se decide trabajar con ciertas personas de manera híbrida, ¿deberíamos crear políticas o hay normatividad que nos pueda guiar? Gracias. Yo creo que la normatividad como tal, que es más desde el régimen legal, desde cuáles son las condiciones de un trabajador y demás, es importante tenerlas en cuenta. Pero como empresa sí tenemos que generar unas políticas específicas que marquen cómo va a ser ese trabajo híbrido, cuáles son los compromisos, cuáles son los alcances, cuál va a ser la medición. Como les decía yo en el punto 5, el tema de seguimiento y control es muy importante para toda empresa. Entonces hay que mantener y hay que generar unas políticas específicas que no pueden ser generales, no pueden ser las que yo bajo por internet, que seguramente hay muchos documentos que nos dan una guía. Tienen que ser las que yo necesito como empresa, lo que yo necesito que esas personas hagan, los horarios o las disposiciones que yo necesito, las plataformas a las que necesito que ellos tengan acceso, cuáles van a ser sus misiones, su forma de medir. Entonces creo que eso está y se debe diseñar a la medida de cada empresa y debe ponerse de precedente en los procesos contractuales con los empleados para que ellos tengan clarísimas cuáles son las condiciones, cuáles son los compromisos y a nosotros obviamente como empresa nos sirve muchísimo que eso quede súper claro. Perfecto, nos preguntan nuestros asistentes, ¿cuáles son los principales retos que tienen los encargados de recursos humanos para guiar el trabajo remoto? Yo creo que los retos son muy, muy grandes. Como les decía ahorita, las oficinas de talento humano llegó a un punto donde se nos quedaron solamente en el tema del ingreso laboral, los exámenes de ingreso, los papeles correctos, el tema de pagos para enviárselos a la parte financiera y se nos deshumanizaron un poquito. Entonces, el reto más grande es rehumanizar los escenarios de talento humano, que las personas empiecen a identificar a esos seres humanos como tal y no como un número más en la lista de empleados, empezar a trabajar procesos de salario emocional, que eso no es nuevo, pero que es importante y que tiene muchísima vigencia, comenzar a generar perfilaciones mucho más profundas, conocer las condiciones y las particularidades de cada ser humano y sobre eso poder ofrecer un escenario a los directivos mucho más claro, mucho más adaptado para que la toma de decisiones sea asertiva. Entonces, los retos de las oficinas de talento humano están focalizados hacia ese ejercicio de identificación, de humanización, de volver a retomar aspectos importantes que nos permitan optimizar los procesos de administración de nuestro talento humano en las disposiciones que tenga la empresa para esta nueva realidad, estas nuevas condiciones. Perfecto, avanzamos con más preguntas que tenemos en este momento. Nos preguntan, ¿qué debo tener en cuenta en cuanto a las normas que regulan el trabajo remoto? Yo creo que el ejercicio también está en esta consulta que ustedes deben hacer con sus equipos jurídicos. Es decir, revisar cómo va a ser las condiciones de ese trabajo remoto. Como les decía, si ustedes como empresa van a disponer de todo lo técnico que va a requerir el trabajador en su casa, si se va a hacer una visita para revisar cuáles son las condiciones, tener súper claro por qué se está permitiendo el ejercicio del trabajo remoto y cuáles van a ser esas condiciones. Revisar todos esos aspectos que son particulares a su organización con los equipos jurídicos para que usted no vaya a tener ningún problema. Eso también depende mucho del tipo de contrato, del tipo de salario, del tipo de necesidades que tienen las empresas, pero creo que como les decía ahorita, ese escenario que es muy particular debe ser estudiado a la medida de cada una de las empresas, pero sí es importante que usted revise y se asesore de un jurídico que le permita no cometer errores en este aspecto. Finalmente, yo soy de las personas que creo que los seres humanos y confío en los seres humanos, pero también he tenido experiencias complicadas con personas que no solamente quieren trabajar, sino que adicional quieren mirar en qué momento se le genera la trampa a la empresa para que se vean beneficiados y finalmente pues no les interesa el entorno empresarial. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que buscar una asesoría. Si no es permanente por temas de costos, no puede tener usted una abogada y 100% en el caso de las empresas pequeñas y microempresas, sí tener una asesoría en esa parte para que quede todo súper claro y usted no vaya a tener problemas posteriores con sus empleados. Perfecto, nuevamente damos paso a Joe Silva, quien tiene una pregunta de nuestros asistentes.
Carlos, Viviana Quintero Ruiz nos pregunta, ¿cómo manejar la inconformidad de algunas personas que quieren hacer el trabajo en casa, pero por su labor no pueden y se comparan con aquellos que sí pueden trabajar de forma híbrida? Bueno, yo creo que ahí el tema es qué condiciones tengo yo como empresa. Y eso hay que socializarlo. Yo les hablaba que las reuniones, obviamente se tienen que tomar decisiones a la cabeza, pero las reuniones y las situaciones, muchas de esas situaciones que son estratégicas y que vinculan a nuestro talento humano se debe hacer, incluyéndolos o vinculándolos a ellos para llegar a un ejercicio interesante de revisión de escenarios con todos. Cuando somos empresas muy grandes, la recomendación es que usted haga microgrupos o grupos por áreas y se reúna y revise cuáles son las condiciones, lo ponga sobre la mesa y motive a las personas a que ellos mismos vayan dimensionando opciones, soluciones para trabajar. Creo que el término negociación aquí aplica muy bien, pero usted tiene que tener claro qué es lo que necesita la empresa. La empresa necesita que estemos abiertos desde la presencialidad de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ese es nuestro escenario real y en el área necesitamos que esté así y así. Entonces, ¿cuáles pueden ser las propuestas? Esta y esta y esta. ¿Qué otros escenarios plantean ustedes? Creo y soy convencida de que la gente cuando se le participa o se le hace partícipe de decisiones que son estratégicas y que los vinculan a ellos, pueden salir unas ideas maravillosas y ya tiene usted de entrada el concepto de todos o ya tiene el consenso de todos. Entonces, eso va a disminuir la posibilidad de que se presenten inconformismos posteriores porque fue un ejercicio interesante de trabajo colaborativo. Entonces, esa es mi recomendación. Hay otros escenarios o empresas que no se pueden dar ese lujo. Entonces, las condiciones son estas. Si la persona definitivamente le sirve, le interesa, bueno, analizando muchas cosas, pues bienvenido. Pero si no, también es una posibilidad de en este momento de cambio abrir las puertas y decirle a la persona si no te interesan esas condiciones que tenemos nosotros en este momento para ofrecerte, pues nosotros abrimos la puerta para que lleguen otras personas y te abrimos la puerta para que tú de la mejor manera puedas buscar en otras empresas que te den esas posibilidades, oportunidades que necesitas. Pero creo que es un ejercicio de revisión, de negociación, de empezar a aplicar el tema de trabajo colaborativo en muchas cosas, teniendo clara la posición de la empresa, ¿vale? Eso no significa que, ok, dígame usted qué debo hacer y yo me adapto a usted. No, esas son las condiciones de la empresa, cuáles son sus sugerencias, sus ideas en virtud de estas condiciones que yo tengo. Perfecto. Joe, ¿tenemos alguna otra pregunta de nuestros asistentes? Sí, tenemos una pregunta. Dice que qué pueden hacer cuando tienen un bebé y tienen que retornar a las oficinas. Bueno, ahí es un tema de planeación y un tema de planeación que debe haberse hecho con tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente hay muchas posibilidades que se adaptan es al bolsillo de esa familia específica que tiene esa condición. ¿Cuáles son las oportunidades? Oportunidades de cuidadores dentro de la familia que estén con el bebé en los tiempos en los que yo no puedo estar. Oportunidades de personas externas que puedan cuidarlo en casa. Oportunidades de espacios donde los cuidan con todas las condiciones fuera de casa. Pero eso lo tengo que tener yo visualizado en el escenario. Eso significa la planeación desde el nivel personal, para que definitivamente yo diga si puedo trabajar o no puedo trabajar, o me voy a dar un espacio de 1, 2, 3 años hasta que el niño ya esté en edad escolar y lo voy a vincular a un jardín. Entonces, eso lo tengo que tener claro yo. Hay muchas empresas que pueden facilitar estos entornos, es decir, hay empresas que su músculo financiero les da para analizar en la oficina de recursos humanos cuántas personas tenemos con esas condiciones y poder brindar soluciones a la medida de esa cantidad de personas que tienen. Pero yo creo que desde el nivel personal es como me organizo. Yo no puedo decir, yo quiero trabajar, quiero tener ingresos, pero tengo esta condición, entonces la empresa tiene que acondicionarse a mis condiciones, porque finalmente le queda a una empresa muy complicado atender a todos esos escenarios. Pero sí puedo llegar a un ejercicio de negociación, se puede manejar un ejercicio de tiempo híbrido, podemos encontrar cuidadores y soluciones de medio tiempo, en fin, es sentarme y analizar y mirar cuáles son las posibilidades, cuáles son mis recursos y poder entrar en negociación si es el caso con la organización. Pero creo que este es el caso de muchas personas. Creo que muchos bebés nacieron en pandemia
Y ahorita hay muchas mamitas que se están vinculando, que nos estamos vinculando a escenarios y que tenemos que tener en perspectiva esas posibilidades, porque finalmente una opción es quedarnos en casa, como les decía, y otra opción es mantenernos sin descuidar a nuestro hijo, pero mantenernos activas en términos laborales, empresariales y demás. Perfecto. Laura, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Fue muy importante el tema, muy importante también las respuestas a las dudas de nuestros asistentes. Así que de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Carlos, y a todos, muchísimas gracias por este espacio. Me parece maravilloso que existan espacios como estos que nos ayudan a actualizarnos, a tener otras visiones, a crecer, porque finalmente de eso se trata todos estos escenarios. Perfecto, muchísimas gracias entonces por estar con nosotros. Vital estos espacios, como ya dice nuestra conferencista. Bien, a ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la sesión de hoy. Los esperamos en nuestra próxima charla empresarial sobre cómo atender cómo atender con éxito un requerimiento. El objetivo, dar a conocer los trámites y procedimientos adelantados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y para fiscales de la protección social. Bien, así que ya saben, esa es la próxima sesión que vamos a tener el miércoles entrante. Conectados con nosotros, los esperamos, ya saben, de 11 de la mañana a 12 del mediodía en este espacio de charlas empresariales. Bien, nos veremos entonces el próximo miércoles. Hasta pronto.